Hola, muy buenas. Bueno, en este vídeo un poco la idea es transmitirte que a veces, aunque creamos que lo estamos haciendo todo bien, ¿no? Que lo estamos haciendo de la manera más eficiente posible, en este caso en concreto es para un almacén, en un almacén logístico, aunque creamos que lo estamos haciendo bien, hay que pararse y analizar y ver realmente cómo se están haciendo las cosas, porque puede ser que en el momento en el que se montó fuera lo más eficiente o creíamos que era lo más eficiente, y hay que pararse y poder analizar realmente cómo lo estamos haciendo, porque probablemente haya opciones de mejora, y solo por pararse a mirar, observar y realmente trabajarlo, se pueden conseguir muchas mejoras. En este caso, en este vídeo, un poco este caso, lo que vimos o la situación que teníamos con este cliente es que entraban 9.000 metros adicionales de su cliente. O sea, era un almacén que tenía unos 30.000 metros de planta, y entran 9.000 metros más adicionales de trabajo de una de las marcas de este cliente. Y resulta que, claro, ya económicamente el número no le estaba saliendo, porque tenían mucho personal, y es que no salía el número. O sea, ya rentablemente no le estaba funcionando correctamente. Entonces, aquí el objetivo que teníamos era un tema de reducción de personal. O sea, necesitaba el cliente reducir personal para que económicamente el proyecto fuera viable, tuviera sentido, ¿no? Porque se ponía en riesgo el trabajo, ¿no? Sí que era un operador grande. Tenían en esa planta unas 110 personas para operar esos 30.000 metros, pero entraban 9.000 metros más. El espacio lo tenían físicamente. Sí que se tuvo que reorganizar una parte del almacén que no estaba del todo optimizada. Se tuvieron que montar ubicaciones en altura, pero claro, entraban 9.000 metros que necesitaban incorporar o entre 10 a 15 personas, ¿no? Entonces, el reto aquí fue de cómo podemos conseguir reducir personal para, no para echarlo, sino poder reutilizar este personal en la nueva operativa que entraba, porque eran 9.000 metros y necesitaban entre 10 a 15 personas adicionales, en base al cálculo que se había hecho de las nuevas entradas y salidas de producto que iba a haber en esta planta, ¿no? El reto era divertido, ¿no? ¿Cómo hicimos esto? O sea, lo primero que hicimos fue bajar a planta. O sea, bajamos al almacén, bajamos a las zonas de trabajo. Eran unas operativas donde había mucho flujo de material en el día. En ese almacén se estaban gestionando entregas a unas 50 concesiones diarias. Eran concesionarios de coche en el que se le entregaban recambios, y el tema está que había muchísima rotación, muchísimo material, porque son una marca de coches, en la que, bueno, de hecho era un grupo de marcas de coche. Habían varias marcas, entonces había mucho movimiento de material cada día, había muchísimo flujo de entradas, muchísimo flujo de salidas. Entonces, aquí el objetivo era analizar cada proceso que se estaba haciendo para ver dónde podíamos reducir o dónde podíamos acortar, si había la posibilidad de poder acortar para el personal que se estaba utilizando de más, lo podíamos reutilizar para las nuevas operativas que entraban, ¿no? Entonces, aquí el trabajo que hicimos fue salir a planta y revisar de inicio a fin cada proceso, ¿vale? Lo que hicimos fue revisar el proceso de la recepción, el proceso del cross-dock, el proceso de clasificación, de ubicación en el almacén, de expediciones, y mirar uno a uno, ¿no? Porque lo que detectamos, o sea, por así decirlo, el efecto que teníamos, que siempre estamos un poco analizando desde causa y efecto, ¿no? Los efectos que teníamos es que teníamos personal de más, ¿no? Lo que estaba detectando esta empresa es que tenía personal de más y que económicamente eso estaba lastrando, ¿vale? Y luego las diferentes causas que estaban generando este exceso de personal,
es lo que bajamos al almacén a poder analizar, ¿no? Entonces nos pusimos delante de cada proceso y lo que hacíamos era analizar, ver cómo estaban haciendo cada tarea, ¿no? El resultado, para que tengas un poco la foto y así te entro a detalle, el resultado fue que detectamos sobre todo dobles movimientos de mercancía, ¿vale? O sea, material que se tocaba dos, tres, incluso hasta cuatro veces antes de digamos que su resultado final, ¿no? O sea, cuando hablamos de esto es que el material entraba por la puerta en un contenedor, había un proceso, por ejemplo, de clasificación para colocarlo en las estanterías. Como te puedes imaginar, habían 30.000 metros de instalación, habían unas instalaciones muy grandes para ubicar muchas zonas, muchas subzonas por tipos de material. Y luego esas 50 concesiones que salían en el día, que salían aproximadamente entre 14 a 20 camiones diarios, había mucha rotación de camiones. eh, Había que hacer muchas clasificaciones también de material. Entonces, lo que detectamos es que en las diferentes zonas donde se trabajaba, por ejemplo, en el caso había una clasificación que normalmente habitualmente se conoce como cross-dock, ¿vale? Aunque el cross-dock realmente lo que significa es que un material entra y sale de un contenedor, directamente no se toca ese producto. Y luego hay otra parte que se llama flujo tenso, ¿no? El flujo tenso sí que se abre el material, se tiene que clasificar o sea, se abre el contenedor, disculpa, el palet, y se tiene que clasificar para cada cliente, ¿no? Entonces, cada producto llegaba identificado para un cliente y lo que se hacía es que, como eso llegaba consolidado de otro lugar, lo que hacía es que se reclasificaba y se tenía que ir separando por diferentes clientes y diferentes rutas, ¿no? Entonces, en este caso, inicialmente lo que se hizo cuando se montó esa operativa es que, por un tema de lo que parecía agilidad, ¿no? Primero separaban por rutas, ¿no? Entonces empezaban a colocar el material organizándolo en diferentes rutas y luego ese contenedor que habían clasificado para las diferentes rutas, luego lo separaban por clientes, ¿no? Entonces, luego ponían ese contenedor en el centro y iban colocando los diferentes contenedores para cada concesión, iban separando cada producto para cada uno de ellos, ¿no? Puede parecer algo muy sencillo, ¿no? Y muy lógico que ahora cuando te lo estoy contando es muy sencillo de ver. Y a ver si realmente luego entregaban por cliente o y por qué no lo hacían directamente por cliente. Sí, ahora lo puedes ver muy lógico y lo puedes ver muy sencillo cuando lo has analizado, pero cuando realmente la operativa está en el día a día, la gente está acostumbrada a hacerlo de una manera, porque así es como se hizo en el primer momento, así después de varias iteraciones que ha tenido en el proceso, la gente entiende que es la mejor manera o así está establecido dentro de la empresa, llega un momento en el que nadie se cuestiona si realmente es la mejor manera, ¿no? Porque es lo típico cuando dicen, no, es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Pues esa frase es un poco la que mata muchas veces muchos proyectos o muchas mejoras, ¿no? Seguro que la habrás escuchado. Y es un tema de que, bueno, tenemos que pararnos, analizar cómo estamos haciendo las cosas para ver si hay realmente una mejora, ¿no? Entonces, en este caso concreto, paramos, lo vimos y hicimos un estudio un poquito más profundo que al final lo que hicimos fue, y resulta que al final la típica regla del 80-20, ¿no? Resulta que el 80% del material que entraba realmente es que siempre se cumple la regla el 80% del material que entraba era el 20% de los clientes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, oye, vamos a reordenar este proceso en el que en lugar de ir reclasificando todo por rutas y luego clientes para evitarse un movimiento, lo que hicimos fue reorganizar esa zona, ¿no? Esa zona, lo que hicimos fue poner los contenedores de material en el centro y alrededor, ¿vale? Lo que poníamos eran los diferentes contenedores de los diferentes clientes y luego al final dejábamos unos contenedores que eran más por ruta, ¿no? Por así decirlo. Esa clasificación que al inicio hacían de todo, lo que hicimos fue concentrarla en, oye, esos clientes que tenían mayor volumen, directamente lo que hacíamos es que ya lo separábamos directamente por cliente, ¿no? Entonces, al separarlo por cliente, digamos que evitábamos esa segunda manipulación. Y los clientes que tenían menos rotación, o sea, las rutas que tenían menos rotación, ahí sí que los separamos en contenedores un poco más grandes. De hecho,
pusimos contenedores más grandes para cuando hacíamos la clasificación ya en la zona de expedición. Ahí sí que el contenedor era más grande para luego facilitar esa clasificación. O sea, pensamos en el cliente final y luego las rutas finales, ¿no? En este mismo estudio lo que hicimos fue, lo que hicimos también es, como ese material directamente ya estaba terminado, luego lo apilaban en un lugar para sacarlo a la zona de expedición. Entonces, lo que hicimos también fue cambiar esa manera de trabajar. En lugar de acumularlo en un lugar para sacarlo a la ruta, luego a los muelles, lo que hacíamos directamente es que una vez que ese contenedor estaba terminado, como ya no tenías que luego hacer nada más con él, directamente se colocaba delante de la puerta del muelle donde normalmente por el día o por la noche se cargaba. Entonces, ya no tenías que estar haciendo, digo, manipulación de contenedor. Entonces, solo con ese cambio ya conseguimos reducir muchísimos movimientos que se estaban haciendo, ¿no? Ese es un ejemplo de un cambio que se hizo en este proyecto, ¿no? Otro cambio que se hizo fue algo muy similar, fue muy similar en lo que es la organización de la recepción para ubicar el material en las estanterías, ¿no? Pasaba algo muy similar. En la primera clasificación que se hacía, en lugar de estar separando ya por los diferentes carriles de las ubicaciones, porque habían unas entreplantas donde se colocaba el material en altura, en lugar de estar clasificando el material en carros, o en este caso inicialmente habían palés y nosotros el cambio que hicimos fue colocar carros para facilitar la ubicación, pues eran carros, los típicos roll containers que dicen que tenían como diferentes estanterías, para que cuando tú ya estabas haciendo la clasificación en la recepción, tú ya estabas colocando en ese carro por los diferentes pasillos de ubicación para ya directamente cuando lo llevaban a la zona ya lo colocaban directamente delante de la entrada de las diferentes estanterías, ese carro directamente se entraba para ubicarlo, colocar el material directamente en la estantería, ¿no? Inicialmente, ¿qué pasa? Lo hacían en palés, dentro de palés iban acumulando las cajas, luego lo ponían en la cabecera de la estantería, tenían que estar separando cada zona para colocar la estantería, entonces ahí había otra segunda manipulación que con este estudio se redujo y se hizo directamente con estos carros. Adicionalmente, en esas ubicaciones, lo que teníamos también es que esos carros se lo iban llevando un carro por cada viaje y al final lo iban moviendo, lo iban llevando uno a uno. Entonces, lo que también se hizo en esa modificación operativa, lo que se hizo es que se compraron unos carros que lo que hacían es que se enganchaban directamente a unas máquinas que llevan para trasladar el material dentro de las instalaciones y en lugar de llevárselo de uno en uno en ese carro, se lo estaban llevando ya 5 carros a la vez. Se hizo como un tren, por así decirlo, que se lo llevaba directamente a las zonas, porque, como digo, eran 30.000 metros de instalaciones y habían recorrido bastante largo, entonces se agrupaban ya estos movimientos, ¿no? Son ejemplos de mejoras que se hizo en esa operativa logística. Con esta reducción se consiguieron reducir, o con estas mejoras, mejor dicho, aparte de mejorar la agilidad, aparte de mejorar la agilidad, la efectividad de los procesos, la rapidez de cómo trabajaban, porque habíamos reducido muchísimos pasos que eran dobles flujos, dobles manipulaciones tenemos que buscar la manera de cómo evitar tocar el material 2 veces en un almacén. Hay que tocarlo una vez y de ahí, una vez que se toca, tiene que ir a su proceso final, porque no podemos estar incrementando las dobles manipulaciones. En ese proceso conseguimos reducir 10 personas en el almacén que suponían unos 200.000 euros al año. ¿Vale? Eso era el coste que este cliente tenía y que al final le estaba arrastrando en su operativa. Y esas 10 personas conseguimos reducir, pasaron directamente a trabajar en la nueva operativa que entraban de los nuevos 9.000 metros de almacén para parte de este cliente. Entonces, no sé, o sea, no es que se despidieran a 10 personas por esta mejora, sino realmente conseguimos trasladarlo a esa nueva operativa y conseguimos que realmente esa mejora económica fuera trasladada para que la nueva entrada de esa nueva operativa, que también generaba nuevos ingresos,
quedara compensada de tal manera que realmente había un beneficio económico en esta operativa donde había una pérdida inicialmente, ¿no? Entonces, un poco el resumen el mensaje es que cuando haces un nuevo proyecto, al final no es siempre solo para vender más, sino es, oye, si estás detectando que en tu almacén o en tu empresa, en tu proyecto, en tu proceso, tienes algo que crees que está bien, o sea, puede ser que no lo esté. O sea, entonces hay que coger y revisar cada uno de los procesos porque es probable de que tengas alguna mejora que puedas implementar. Entonces, simplemente explicarte un poco la experiencia y abrirte la mente a si se tiene que revisar algún proceso, pues es ir al lugar donde pasan las cosas y revisarlo, bajar esas tareas, esas diferentes acciones que hay que hacer, ¿vale? Como bajamos nosotros a nivel de proyecto, definir quién la tiene que hacer, cuándo necesitas que esté implementada y hacer ese seguimiento del proyecto para conseguir ya sea esta mejora de ventas o esta reducción de coste, porque en este caso, en esta empresa, al final supuso la diferencia entre no poder coger una operativa nueva porque económicamente no era viable, a poder utilizar esos recursos, esas 10 personas que inicialmente parecían un coste o que estaba oculto, o sea, no se veía porque estaba diluido en el trabajo diario, mover ese equipo, que además estaba formado, era un equipo que trabajaba bien y se movió directamente a esa nueva operativa, ¿no? O sea, reduciendo esa necesidad de tener que buscar personal fuera, nueva gente y añadir nuevos costes a la operativa, ¿no? Entonces, un poco el mensaje sería esto, poder analizar cualquier situación que tengas en tu compañía y nada, espero que te sirva de un poco de idea o de inspiración para si tienes una situación similar, pues que te ayude un poco a pensar en cómo pararte a analizar o pararte a ver cómo se están haciendo las cosas, que aunque creas que se están haciendo bien, pues hay veces que se pueden conseguir mejoras solo con pararse y mirar, dedicar ese rato a poder analizar cómo se están haciendo las cosas, porque muchas veces tenemos ese espacio de mejora y no nos paramos a verlo. O sea, muchas veces está frente a nosotros y no nos paramos a verlo. Así que nada, lo dicho, espero que te haya ayudado y nada, cualquier cosa me puedes dejar en comentarios, cualquier duda, cualquier cosa te puedo ayudar. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Así que nada, muchas gracias. Hasta luego.